A veces lo más confuso no es lo que una persona dice, sino lo que no dice. Hay miradas que se desvían cuando las descubres, silencios que pesan más que 1000 palabras y gestos que parecen esconder más de lo que revelan. Estás ahí, tratando de entender si lo que sientes es mutuo o si solo eres una ficha más en su juego. Y cuanto más lo piensas, más se enreda la duda. ¿Te está conociendo de verdad o solo está entreteniéndose contigo? En la psicología profunda, Carl Jung hablaba del juego de las máscaras. Las llamaba personas, los rostros sociales que usamos para encajar, para gustar, para evitar el rechazo. Y cuando alguien se muestra ambiguo, cuando no sabes si su interés es real o está jugando, muchas veces no estás viendo a su verdadero ser, sino a su máscara más seductora. Pero el inconsciente no miente. El cuerpo, las contradicciones sutiles, los cambios de energía, todo eso habla más alto que cualquier palabra. Por eso, hoy vas a ver las diferencias que no todos notan. Detalles que el inconsciente revela cuando alguien realmente siente algo profundo o cuando solo está buscando atención. Y para eso, no necesitas convertirte en adivino. Solo necesitas aprender a mirar donde casi nadie mira. Hay personas que, cuando les gustas de verdad, no buscan confundirte. Su mirada tiene una dirección clara, aunque les cueste expresarlo. Pero cuando alguien está jugando contigo, lo sabrás no por lo que hace una vez, sino por lo que repite cuando cree que no estás prestando atención. La incongruencia es la huella más clara del desinterés disfrazado de afecto. Jung decía que cada persona lleva dentro de sí una sombra, y esa sombra contiene los deseos reprimidos, las intenciones no declaradas, los impulsos inconscientes. Cuando alguien juega contigo, muchas veces ni siquiera es plenamente consciente de lo que hace, proyecta su propia inseguridad sobre ti, necesita validación, pero no está dispuesto a entregarse. Quiere sentir que puede atraer, dominar o seducir, sin comprometerse emocionalmente, y eso deja rastros. Uno de los primeros es la intermitencia emocional. No aparece todo el tiempo, solo cuando le conviene. A veces te busca intensamente, con una pasión repentina, pero luego se aleja como si nada hubiera pasado. Es como un vaivén que te deja más confundido que ilusionado. Pero si observas con atención, verás que la conexión que sientes no es con la persona, sino con la idea que tú construiste en tu mente. Cuando le gustas de verdad a alguien, no sientes que tienes que adivinarlo. Su presencia genera una sensación de seguridad. No porque lo diga con palabras, sino porque su energía no necesita esconderse. Hay una coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que vibra. No se trata de que siempre esté disponible, sino de que su cercanía no te deja en un estado constante de duda. Jung también hablaba del ánima y el animus, las representaciones internas de lo masculino y lo femenino dentro de cada ser humano. Cuando alguien te gusta y tú también le gustas, estos arquetipos se activan. Hay una danza inconsciente de energía. Pero si sientes que solo tú estás proyectando, idealizando, deseando, mientras la otra persona apenas se mueve, apenas responde, apenas se involucra, entonces probablemente estás atrapado en una ilusión. Y las ilusiones son la forma más dolorosa del autoengaño. Observa los silencios. Cuando te gusta alguien y no sabes si siente lo mismo, fíjate cómo actúa cuando no hay palabras. ¿Evita el contacto visual? ¿Te busca con excusas vagas? ¿Solo te escribe cuando está aburrido? ¿Te hace sentir que tienes que ganarte su atención una y otra vez? Eso no es interés genuino, es manipulación disfrazada de afecto. Y aquí viene uno de los puntos más importantes. Cuando alguien juega contigo, te hace sentir que todo es tu culpa. Que eres tú quien está siendo intenso, tú quien está leyendo mal las señales, tú quien se está enamorando muy rápido. Pero cuando alguien realmente te quiere, aunque no lo diga en voz alta, lo vas a notar en su forma de cuidarte incluso en lo más mínimo.
Te va a mirar como si entendiera tus heridas, incluso sin haberlas escuchado. Porque cuando hay verdadero interés, el alma lo percibe antes que la mente. La trampa más peligrosa es confundir intensidad con profundidad. Hay personas que son intensas, que saben provocar emociones fuertes, pero no tienen la capacidad emocional para sostener un vínculo profundo. Juegan al enamoramiento como quien juega al fuego. Pero cuando todo se pone serio, desaparecen, porque su objetivo nunca fue conectar, sino sentir poder. Y ahí es donde tú necesitas despertar, volverte consciente, salir de la fantasía y empezar a mirar desde el alma. Jung decía que la tarea más difícil del ser humano es no proyectar, porque todos proyectamos, pero cuando comienzas a ver al otro tal como es, sin tus deseos distorsionando la percepción, entonces la verdad se revela y muchas veces duele, pero también libera. Si te das cuenta de que alguien solo está jugando, no te culpes, no te castigues por haber sentido. Lo que eso muestra es que tú sí fuiste auténtico, que tú sí estuviste dispuesto a abrirte, a conectar. Y eso no es debilidad, es coraje emocional. Ahora bien, también hay señales sutiles que indican un interés genuino, pero mal gestionado. Personas que sienten, pero no saben expresar, que tienen miedo al rechazo, que cargan heridas del pasado. Aquí es donde el trabajo interno se vuelve clave. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Si no eres consciente de tus patrones afectivos, seguirás atrayendo a personas que solo reflejan tu propia confusión. Así que no se trata solo de saber si le gustas o no. Se trata de preguntarte, ¿por qué sigo atrayendo este tipo de vínculos? ¿Qué parte de mí sigue buscando afecto en lugares donde no hay reciprocidad? Tu inconsciente tiene la respuesta, pero necesitas detenerte, observar y dejar de reaccionar desde la herida. Cuando comienzas a responder desde la conciencia, desde la observación lúcida, todo cambia. Dejas de ser una pieza más en el juego y te vuelves el jugador consciente de tu propia historia emocional. Y eso es lo que más desarma a alguien que solo quería jugar contigo. Tu claridad, tu capacidad de mirar sin rogar, de sentir sin idealizar, de alejarte sin resentimiento. Hay un tipo de dolor silencioso que nace cuando tus emociones se convierten en un terreno incierto. No es una ruptura, porque no hubo nada oficial. No es abandono, porque nunca se comprometió. Pero aún así, algo dentro de ti se siente rechazado. Esa es la trampa emocional más difícil de identificar. El apego a alguien que nunca fue del todo claro contigo. Y no es casualidad que te sientas así. Jung explicaba que el ser humano no se siente atraído por lo obvio, sino por aquello que activa su inconsciente. Es por eso que muchas veces nos sentimos conectados con personas emocionalmente ambiguas, no porque nos den lo que necesitamos, sino porque despiertan lo que aún no hemos sanado. Cuando alguien juega contigo, lo que realmente está haciendo es estimular tus inseguridades, y lo hace sin que tú lo notes al principio. Te da pequeñas dosis de atención, como si fueran migajas emocionales, y luego se aleja. Pero en ese vaivén, tú te quedas atrapado esperando el próximo gesto, la próxima señal, la próxima validación. Es como un anzuelo invisible que se clava más profundo cada vez que sientes que estás a punto de perderlo. Esa técnica se llama refuerzo intermitente, y aunque suene a concepto moderno de manipulación, en el fondo es algo muy arquetípico. Jung lo habría visto como una activación inconsciente del arquetipo del trickster o el embaucador. Este arquetipo aparece cuando hay confusión, contradicción y una falta de dirección emocional. La persona que juega contigo no está simplemente siendo mala, muchas veces está fragmentada por dentro, actúa desde su sombra y en lugar de intimidad crea una ilusión de cercanía. Pero aquí es donde tú puedes despertar. Empieza por observar los momentos en que te sientes confundido. Esa sensación no es casual.
El alma percibe la deshonestidad antes que la mente la entienda. No se trata de juzgar a la otra persona, sino de ver claramente. ¿Por qué alguien que dice sentir algo se aleja cuando te ve más disponible? ¿Por qué alguien que te busca cuando estás distante te ignora cuando muestras interés? Esto no es amor. Es ego jugando al amor. Y el ego no busca compartir, busca controlar. Hay otro detalle muy importante. Fíjate si esa persona se interesa en tus pensamientos, tus emociones, tu historia, o si solo te busca cuando necesita sentirse deseada. El interés verdadero tiene curiosidad. No busca solo tu cuerpo, tu atención o tu presencia. Quiere comprender quién eres cuando nadie más te ve. Quiere conocer tus zonas oscuras, no solo tus mejores fotos. Pero cuando solo está jugando, todo lo que hace está diseñado para mantenerte justo al borde, nunca completamente lejos, pero jamás completamente dentro. Es una danza de control sutil, y eso no es amor, es inseguridad proyectada. Jung decía que las relaciones humanas son espejos del alma, y que cada vínculo activa partes inconscientes de nuestro ser. Por eso, lo que tú experimentas con alguien que te confunde no es solo una historia de dos. Es una historia tuya, con tus propias heridas. Tal vez alguna vez aprendiste que tenías que esforzarte para ser amado, o que si te mostrabas demasiado disponible, dejabas de tener valor. Y esa creencia inconsciente es lo que te mantiene atado a quien no te da lo que mereces. Hay una diferencia profunda entre deseo e intención. Alguien puede desearte intensamente, pero sin intención real de quedarse. Y ahí es donde debes estar alerta, porque el deseo sin compromiso es fuego sin hogar. Quema, pero no ilumina. Cuando alguien realmente quiere estar contigo, lo vas a sentir en la forma en que te prioriza, en cómo recuerda lo que le contaste, en cómo se disculpa sin que tengas que pedirlo, en cómo su presencia no depende de tu esfuerzo, sino de su interés genuino. No se trata de que te responda cada mensaje al instante. Se trata de que cuando está contigo, su atención está entera, no dividida, no dudosa, no condicional. ¿Y sabes qué más? Cuando alguien de verdad está contigo, no te hace sentir que tienes que competir por su tiempo, su atención o su cariño. Porque cuando hay claridad, no hay confusión. No necesitas leer entre líneas ni descifrar cada gesto como si fuera un código secreto. Y si tú te encuentras haciendo todo eso, tal vez la respuesta ya la tienes. Porque cuando alguien quiere confundirte, lo que realmente está haciendo es evitar que lo veas tal como es. La parte más dolorosa de este proceso es aceptar que esa conexión intensa que sientes puede no ser compartida, pero es justamente ahí donde recuperas tu poder. Jung hablaba de la individuación como el proceso más profundo del alma, el camino hacia convertirte en quien realmente eres. Y muchas veces, ese camino empieza cuando dejas de mendigar amor y empiezas a darte cuenta de que mereces reciprocidad. No necesitas quedarte donde hay duda. No estás obligado a aceptar relaciones donde lo único constante es la incertidumbre. Y aunque tu corazón quiera creer que quizá más adelante esa persona cambie, recuerda algo esencial. El alma no vive de promesas, vive de verdad emocional. Cuando alguien está jugando contigo, no va a darte esa verdad. Va a darte promesas vacías, gestos grandiosos, seguidos de ausencias inexplicables y una constante sensación de que tú estás haciendo algo mal. Pero eso es una ilusión construida desde el miedo, porque quien juega contigo en el fondo también le teme a la intimidad. Teme ser visto, teme entregarse, teme ser herido. Y en vez de confrontar ese miedo, prefiere quedarse en un juego superficial donde él o ella tiene el control y tú la confusión. Pero tú puedes cortar ese ciclo. Puedes elegir mirarlo todo de frente, sin adornos, sin excusas, y decidir desde un lugar de amor propio. Porque hay algo más poderoso que gustarle a alguien. Es gustarte a ti mismo lo suficiente como para no quedarte donde no te valoran.
Una de las formas más sofisticadas del autoengaño ocurre cuando justificas las acciones de alguien para no tener que enfrentar la verdad. Está ocupado, no sabe lo que quiere, ha tenido relaciones difíciles, necesita tiempo. Y aunque algunas de esas frases pueden tener una base real, también pueden ser las excusas con las que tu mente protege al corazón de una verdad más dolorosa. No está tan interesado como tú quisieras. Jung decía que cuando idealizamos a una persona, dejamos de verla. Es como si cubriéramos su rostro con un velo tejido por nuestros deseos. Y así, en lugar de conectar con el ser auténtico que hay delante, nos aferramos a la imagen que hemos proyectado, pero cuando la realidad contradice esa imagen, aparece la ansiedad, la duda constante, el desgaste emocional. Aquí es donde el amor propio se vuelve una brújula, no una coraza. No se trata de volverse frío o desconfiado, sino de aprender a ver sin distorsionar. Porque si necesitas imaginar que alguien te quiere para sentirte valioso, entonces esa relación no está construida sobre el amor, sino sobre una necesidad no resuelta. Y eso no es culpa tuya, es humano, pero también es el primer signo de que algo debe cambiar dentro de ti. Hay una trampa más, una que casi nadie ve. Ocurre cuando la otra persona parece dar señales contradictorias, pero tú decides interpretar las positivas como la verdad y las negativas como confusión. Como si solo valiera lo bueno, lo que deseas escuchar. Pero Jung insistía en la importancia de integrar la totalidad del otro, su luz, pero también su sombra, su interés, pero también su evasión, su ternura, pero también su falta de presencia. Verlo todo te libera, porque cuando ves con claridad, ya no necesitas aferrarte a ilusiones. Piensa en cómo te sientes cuando él o ella no responde. ¿Lo aceptas con calma o lo sientes como un vacío que te drena? ¿Te llena de ansiedad? ¿Te preguntas si hiciste algo mal? Si es así, no estás enamorado de la persona, estás atrapado en una dinámica de validación. Y eso puede parecer amor, pero es dependencia emocional camuflada. El verdadero afecto no te hace dudar de ti, no te empuja al borde del abismo emocional para luego tirarte una cuerda a medias. El amor sano no es adrenalina ni montaña rusa, es presencia, es claridad, es una sensación interna de que estás a salvo. Y cuando alguien solo juega contigo, ese sentimiento nunca llega. Al contrario, te mantiene en estado de espera constante, como si algo estuviera a punto de suceder, pero nunca sucede. Es un ciclo que alimenta tu necesidad emocional, no tu crecimiento. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de mí se activa cuando él o ella me ignora? ¿Qué herida antigua se abre cada vez que desaparece justo cuando más lo necesitaba cerca? Jung llamaba a esto el retorno del arquetipo herido. Esa figura interna que se formó en la infancia, cuando sentías que el amor tenía que ganarse, que debías portarte bien, ser perfecto, no molestar, para que no te abandonaran. Y ahora, de adulto, esa figura busca repetir el patrón con personas que no te eligen completamente, porque ahí, sin darte cuenta, tu inconsciente cree que tiene una segunda oportunidad de sanar lo que quedó abierto. Pero el amor no se sana a través del sacrificio. Se sana con conciencia, con límites, con una mirada que reconoce su propia dignidad. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando te das cuenta de que no estás aquí para convencer a nadie de que te quiera. Estás aquí para amar desde un lugar limpio, consciente, libre, sin perderte en el intento. También es importante que observes si sientes que tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. Si te esfuerzas constantemente por ser más atractivo, más divertido, más interesante, entonces tal vez has caído en una trampa más profunda. El miedo a no ser suficiente. Pero ese miedo no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver contigo. Y la pregunta esencial no es, ¿le gusto o está jugando? Sino,
¿Por qué sigo dudando de mi propio valor frente a alguien que no me lo confirma con claridad? Ahí es donde comienza tu proceso real. No con la otra persona, sino contigo. Cuando aprendes a identificar esa parte que necesita ser elegida para sentirse completa, puedes empezar a reeducarla. No desde el rechazo, sino desde el amor. Porque no se trata de ser más fuerte, más frío, más indiferente, sino de ser más tú, más consciente, más conectado con lo que realmente mereces. Una persona que juega contigo no te ve como un ser completo, te ve como un recurso, como una fuente de energía emocional que puede usar según su necesidad. Pero alguien que realmente te quiere, se siente inspirado por ti, no te consume, y esa diferencia lo cambia todo. Así que deja de esperar señales que nunca llegan. Observa lo que ya está frente a ti, porque cuando alguien quiere estar contigo, lo demuestra con hechos consistentes. No te oculta, no te posterga, no te pone a prueba, simplemente está. No para controlarte, sino para caminar contigo. Y si eso no está ocurriendo, entonces no estás perdiendo a alguien importante. Estás saliendo de una ilusión peligrosa. Hay un fenómeno silencioso que ocurre en la psique cuando permaneces demasiado tiempo esperando algo que nunca llega. Te fragmentas. Una parte de ti sigue esperando señales, palabras, encuentros, y otra parte comienza a apagarse. Esa es la parte que se siente invisible, que empieza a pensar que tal vez no es tan valiosa, que empieza a conformarse con migajas, creyendo que eso es lo que merece. Pero esa fragmentación no es casual. Jung explicaba que el alma, cuando no puede integrar una experiencia emocional, divide. Es una forma de defensa. Te protege del dolor de enfrentar lo obvio. Pero esa protección tiene un costo: desconectarte de tu centro, de tu intuición, de tu autenticidad. Y es curioso, porque muchas veces, cuando alguien está jugando contigo, tú lo sientes desde el principio. No con la mente, sino con el cuerpo. Lo sientes cuando terminas una conversación y te queda un vacío. Lo sientes cuando no responde durante días y tú igual justificas su ausencia. Lo sientes cuando todo parece fluir, pero nunca llega a un lugar real. Ese presentimiento que no puedes explicar, esa molestia sutil, ese suspiro que se te escapa sin razón. Eso es tu alma hablándote. Pero escuchar al alma requiere coraje, porque la verdad duele. Y muchas veces preferimos la esperanza a la claridad. ¿Y qué pasa cuando decides hablarlo? Cuando le expresas que te sientes confundido o confundida, ¿cómo reacciona esa persona? ¿Se burla? ¿Lo minimiza? ¿Te acusa de exagerar? Esa es una de las señales más claras de alguien que no tiene intención de construir algo contigo, no porque expreses demasiado, sino porque su plan nunca fue abrirse, solo mantenerte cerca mientras le convenga. Hay personas que no están listas para la intimidad, no por maldad, sino por miedo, por heridas que nunca miraron, por traumas no resueltos. Jung diría que esa persona está dominada por su sombra, por las partes reprimidas de sí mismo que lo sabotean desde dentro. Y cuando alguien actúa desde su sombra, no puede amar de forma sana. Solo puede seducir, manipular o usar. Pero eso no significa que tú tengas que quedarte ahí, porque no estás aquí para curar a nadie con tu dolor, ni para demostrarle a alguien su valor a costa del tuyo. Una de las señales más profundas de que alguien está jugando contigo es esta. Te hace sentir que siempre estás a punto de tener algo real con él o con ella, pero ese momento nunca llega. Se acerca cuando estás por irte, se aleja cuando tú te acercas. Te responde con más calidez justo cuando empiezas a sospechar que no siente nada, y luego se desvanece otra vez. Es una danza perfecta de control emocional, pero lo más doloroso no es lo que hace la otra persona, sino lo que tú haces contigo mismo para seguir allí. Cómo bajas tus estándares, cómo dejas de poner límites,
¿Cómo empiezas a creerte que tal vez eres tú quien siente demasiado? Y no, no lo eres. Lo que pasa es que estás sintiendo algo real, por alguien que no está dispuesto a darte nada real. Y eso duele, porque te das cuenta de que todo lo que esperabas era auténtico, solo que estaba dirigido a la persona equivocada. Aquí es donde entra el poder de la conciencia. Jung decía que el verdadero proceso de transformación empieza cuando dejas de culpar afuera y empiezas a mirar hacia adentro. No para justificar lo que el otro hace, sino para entender por qué lo toleras. ¿Qué parte de ti necesita revisar su concepto de amor, de merecimiento, de valor? Porque cuando alguien juega contigo, lo que realmente pone a prueba no es tu paciencia, es tu amor propio. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchas veces, lo que más nos duele no es perder a la persona, sino tener que renunciar a la fantasía que construimos con ella. Ese futuro imaginario, esos momentos proyectados, esos sentimientos no correspondidos que aún así se sienten intensos. Pero tú no estás aquí para vivir dentro de una ilusión. Estás aquí para amar con los pies en la tierra, con el alma despierta, con el corazón abierto pero no a ciegas. No necesitas hacerte más pequeño para que alguien se sienta cómodo a tu lado. No tienes que medir tus palabras, esconder tu deseo, fingir indiferencia solo para no parecer intenso. La persona correcta no va a hacerte sentir que tienes que mendigar su atención. Va a estar ahí, claro, presente, sin juegos. Porque cuando el amor es real, no necesitas convencer a nadie. Y aquí hay algo esencial que casi nadie te dice. A veces, la prueba más grande no es esperar, sino saber cuándo dejar de hacerlo. Saber cuándo soltar. No como acto de debilidad, sino como afirmación de tu dignidad. Cuando te alejas de alguien que solo juega contigo, lo que realmente estás haciendo es decirle a tu niño interior: ya no vamos a volver a esperar el amor donde no llega. Ya no vamos a dejar que el silencio de otro defina nuestro valor. Ya no vamos a ofrecer el alma a cambio de migajas. Y eso, aunque duela, es un acto de poder interno. No se trata de volverte duro, se trata de volverte consciente, de ver con claridad, de elegir con madurez emocional, porque el amor sano no confunde. El amor real no hiere con ambigüedad. El amor que construye no se esconde. A veces, el silencio de una persona te obliga a escucharte como nunca antes. Porque cuando alguien juega contigo, lo que deja a su paso no es solo confusión, es un espejo. Uno que te muestra con crudeza lo que has estado ignorando. Tu propia necesidad de claridad, de respeto, de reciprocidad. Pero no estás solo, no eres débil por sentir, no estás roto por haber creído, no estás perdido por haberte ilusionado. Eso significa que estás vivo, que tienes la capacidad de imaginar vínculos profundos, de entregarte, de abrirte, y aunque alguien no haya sabido valorar eso, tú puedes elegir a partir de ahora hacerlo tú mismo. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es el camino más difícil, pero también el más necesario. Y a veces, ese camino empieza cuando dejas de esperar una señal de alguien y te conviertes tú en la señal que necesitabas. Pregúntate, ¿qué quiero construir emocionalmente? ¿Qué tipo de vínculo estoy dispuesto a permitir? ¿Estoy buscando un amor real? ¿O solo estoy repitiendo viejos patrones de ausencia disfrazados de intensidad? Las respuestas están dentro de ti. Siempre lo han estado. Y si esta reflexión te ha hecho sentir acompañado, si algo de lo que escuchaste resonó en lo más profundo de tu historia, entonces te invito a quedarte aquí. Este espacio está hecho para almas que ya no quieren juegos, sino verdad. Para quienes prefieren la claridad, aunque duela, antes que una ilusión cómoda que se desvanece. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez esa amiga que lleva semanas dudando, o ese hermano que no sabe si quedarse o irse. Quizá tú seas la voz que despierte en otro lo que está intentando olvidar.
Déjame en los comentarios lo que tú viviste, lo que sentiste, lo que aprendiste, porque lo más poderoso no es solo lo que comparto, es lo que construimos juntos desde la experiencia colectiva. A veces, una sola historia puede sanar a muchas. Y si quieres seguir explorando estos temas con profundidad, con respeto por el alma humana, con la mirada de la psicología de Jung como guía, entonces suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no hablamos de amor superficial, hablamos de vínculos con raíces, de heridas con sentido, de almas que quieren despertar. Gracias por estar, gracias por sentir, y gracias por tener el coraje de mirar lo que muchos prefieren ignorar.